Pues buenos días, queridos hermanos y hermanas. Soy el Padre Alberto Marín y les doy la bienvenida, como cada lunes, a nuestro, a nuestro, a nuestro programa de Virgen de Guadalupe Radio, en nuestro programa de El Mensajero Eucarístico en su estación Virgen de Guadalupe Radio. Pues quiero decirles el día de hoy que vamos a tener un tema padricísimo sobre cómo hacer oración. Hay que aprender a hacer oración efectiva, una oración que nos ayude a nosotros a realmente a sentir que somos escuchados y que hacemos una oración que agrada a nuestro Señor, no una oración que creemos que es oración y resulta que no es oración. Entonces vamos a iniciar pues este tema del día de hoy como cada lunes con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que nos ilumines para que todo lo que hagamos en tu nombre, Señor, se cumpla. Ayúdanos, Señor Dios Omnipotente, y danos tu gracia para que todo, absolutamente todo, fluya en nuestras vidas según tu divina voluntad y misericordia. Ayuda a todos los que se encomiendan a mis oraciones para que cada uno de ellos viva y pueda comprender tu amor infinito por ellos. Te lo pedimos, Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, quien está siempre preocupada por nosotros. Te pedimos que sigas asistiendo a todo personal médico que está atendiendo a nuestros hermanos y hermanas del coronavirus y de otras enfermedades, para que tú los bendigas y los protejas y los ayudes a salir siempre con el, como debe de ser, avantes de esa situación complicada. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, pues hoy vamos a hablar justamente, como les decía, de este tema hermosísimo, que seguramente lo hemos escuchado ya tantas veces, pero hoy quiero hacer un hincapié justamente en lo que le llamamos nosotros una oración efectiva. Y la oración efectiva no se refiere a que realmente sea una oración que nos va a responder como si fuera una cuestión mágica. No. Cuando hablo de una oración efectiva me refiero a que sepamos orar adecuadamente, utilizar los elementos adecuados, las herramientas adecuadas, los tipos de oración que debemos, para que cuándo utilizar un determinado tipo de oración, cuándo no tenemos que utilizar un tipo de oración, los elementos que la oración lleva. Ciertamente vamos a dar mucha información. Ojalá que la mayoría de ustedes nos puedan seguir en este sentido, ¿no? Entonces vamos a empezar. Para empezar, ¿qué es una oración? La oración en general es una oración o la oración en general es el acto de comunicarnos con Dios de corazón a corazón, utilizando nuestro cuerpo, nuestros labios, nuestra mente, en general, nuestras habilidades, nuestros sentidos internos y externos. Para eso, entonces, es importante que nosotros aprendamos que hacer oración no significa rezar. Hacer oración significa que nosotros vamos a tener un diálogo con nuestro Señor, un diálogo de amor, un diálogo de entrega, un diálogo de plática, de conversación, un diálogo en ocasiones, ¿por qué no?, también de reclamo, un diálogo donde nosotros vamos a expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos, un diálogo donde vamos a ser capaces de reconocer la presencia de nuestro Señor, un diálogo donde vamos a ambientarnos y vamos realmente a considerar en qué situación estamos. Entonces, oración, vuelvo a decir, es el acto de comunicación entre nuestro corazón y Dios, entre nuestra alma y Dios. La oración viene a ser este modo de entrega, ¿no? Este modo de comunicarnos, de entrar en una manera espiritual de relacionarnos con Dios.
De una manera muy somera, entonces orar significa entrar en relación con Dios a través de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente, y que van a ser los elementos que vamos a utilizar. Hay una diferencia enorme entre orar y rezar. Entendemos como rezar aquella acción que realizamos donde se hace el uso de cualquier tipo de fórmula de oración ya establecida, hecha. Rezar es hacer tener esa comunicación con nuestro Señor a través de cosas que alguien más ha hecho, que alguien más ha escrito, que alguien más ha pintado, porque también hay una oración que vamos a entender que es a través de las imágenes, a través de los así llamados íconos también. Entonces, esa es rezar, esa es una manera de rezar. Rezar es cuando yo utilizo cualquier tipo de oración compuesta, pero que también esas oraciones compuestas pueden llevarme a la oración. Entonces, a saber orar. Diré, por ejemplo, todas las novenas habidas y por haber que usted pueda encontrar, donde ya tienen que oración para el primer día, segundo día, tercer día, reflexión, todas esas cosas, eso se llama rezar. Es utilizar, no agregarle nada a ese tipo de novenas, a este tipo de libritos donde ya vienen oraciones para todas ocasiones, que oraciones para tiempos difíciles, que oraciones para darle gracias a Dios, oraciones de piedad, de etcétera, que dicen ahí. Cuando nosotros las hacemos en nuestros libritos devocionales, donde incluso la misma oración que a veces hacemos a San Miguel Arcángel, a la Santísima Virgen María de Guadalupe, a Nuestra Señora de San Juan, de Jebuquila, de Los Ángeles, cualquier advocación que ésta sea y que tiene una oración, ya eso vamos a llamarle nosotros rezar. Vamos a rezar, porque es repetir una oración que ya se ha escrito. En cambio, cuando hablamos de orar en el sentido estricto, rezar y orar, como les decía, no es lo mismo. Orar es cuando nosotros nos adentramos en una comunicación con nuestro Señor, de tal manera que utilizamos nuestras propias palabras, nuestras propias maneras de expresarnos, nuestros propios modos de pensamiento, sin importar la elocuencia o la lógica o la rítmica de nuestras oraciones, sino es hablar de lo que hay en el corazón. Les diré un ejemplo entonces más clarísimo. Orar es cuando nosotros nos ponemos frente al Santísimo, por ejemplo, y dejamos a un lado cualquier tipo de oración, por más bonita que ésta sea, y empezamos a hablar con Dios. Le empezamos a decir: mira, Señor, sé que tú estás aquí presente en el altar, y yo quiero decirte que tengo esos problemas y estas dificultades, y vengo aquí porque no tengo otra opción más importante que tú eres el que me conoces, etcétera. Entonces empezamos a hablar, y esa es una manera de orar, sacar lo más profundo de nuestro corazón, porque a veces las oraciones, y no las estoy despreciando, cabe aclarar, ¿ok? Pero es una manera también de acercarnos a nuestro Señor a través de lo que es rezar. Entonces, a veces rezar oraciones limitan lo que uno quiere, o a veces también nos abren los ojos a algo más. Una oración que se puede tomar como un simple rezo, o como una oración, como lo que es orar realmente, es el Ave María o el Padre Nuestro. Nosotros podemos rezar, por eso la gente a veces dice: vamos a rezar el rosario, y rezar el rosario significa entonces que vamos a utilizar las fórmulas ya establecidas del Dios te salve y el Padre Nuestro y el Gloria al Padre, y las volvemos a repetir una y otra vez, etcétera, que son oraciones repetitivas, bendito sea Dios, que sirven también, que son excelsas porque Dios así lo quiso, Dios nos las regaló. Pero si nosotros pasamos de rezar a la proclamación, a la oración con esas oraciones, entonces vamos a decir, por ejemplo, vamos a meditar el rosario. Y cuando meditamos el rosario, entonces quiere decir que vamos a hacer una lectura evangélica,
del Santo Evangelio, quiero decir, una oración, una lectura bíblica, una reflexión, un ofrecimiento de cada misterio. Por ejemplo, cuando alguien dice, bueno, vamos a meditar el Santo Rosario y vamos a meditar los misterios gozosos, por ejemplo, hoy que es lunes, entonces no nada más se pronuncia el misterio, no solamente se dice hoy, quiero, primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, gloria al Padre, ya, no. Cuando decimos meditar, entonces significa que voy a enunciar el misterio, la encarnación del Hijo de Dios. Y vamos a hacer una pequeña reflexión, una pequeña enseñanza, una pequeña una pequeña meditación sobre ese misterio y luego vamos a hacer una petición o un ofrecimiento. Cuando hablo esto, al ratito voy a hablar sobre estas cuestiones de la oración, pero una petición o un ofrecimiento, que sería conveniente hacer el ofrecimiento primero y después la petición. Como digo, por ejemplo, si yo digo, primer misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios, entonces, Señor, te damos gracias y te alabamos porque tú te encarnaste entre nosotros y queremos ofrecerte este misterio en acción de gracias por mirarnos con misericordia. Ya lo estamos ofreciendo. Y luego después, y voy a hacer una petición, te pido, Señor, o te pedimos, Señor, que bendigas a todas las mamás que van a darse cuenta el día de hoy que están embarazadas, para que tú les protejas y les ayudes y les ilumines para que el bebé no sea un susto en sus vidas y algo que quieran deshacerse de él, sino que lo reciban con alegría y con gozo y etcétera. Y entonces ya hicimos una petición por las mamás y estamos ofreciéndolo en acción de gracias. Entonces, eso sería un poquito, más o menos. Entonces, nosotros pasamos del simple rezo del rosario a la reflexión, a la meditación del rosario. Y entonces vamos a utilizar muchas maneras de orar en el rezo del rosario. Entonces, en ese sentido, pues es importante, queridos hermanos y hermanas, que ustedes pues entiendan todas estas cuestiones radicales, ¿no? Todas estas cuestiones que nos van ayudando. Vamos a iniciar entonces, porque si no después no nos va a alcanzar el tiempo, con los tipos de oraciones. Espero que haya quedado más o menos claro que rezar es la repetición de oraciones ya compuestas y orar, hacer oración es realmente componer tus propias oraciones, sacar de lo más profundo de tu ser lo que tú sientes, pero también es cierto que hay que tener muchísimo cuidado porque si no se hacen oraciones heréticas, se hacen oraciones que no corresponden, oraciones que están realmente pues fuera de lo que Dios quiere, ¿no? Entonces son oraciones que no corresponden. Por ejemplo, en la oración que veremos un poquito más ampliamente en un momento, cuando hablamos de la oración carismática. En la oración carismática muchas veces se dicen cosas inadecuadas, cuando le dicen, bueno, órale con tus propias palabras y di lo que tú quieras. Entonces hay gente que a veces dice cosas que dices, Ave María Purísima, ¿no? ¿Cómo es posible que están diciendo eso? Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces en la euforia de la oración carismática o oración de alabanza, oración al Espíritu, se dicen cosas que van contra la doctrina, se dicen cosas que no están adecuadamente. Entonces pasamos a la oración, a los tipos de oración. Entendemos, queridos hermanos y hermanas, como tipos de oración, como aquellas maneras que la Iglesia nos enseña para poder nosotros orar. La primera de las oraciones la primera división de la oración de manera generalizada, vamos a hacer una oración, vamos a hablar de la división entre oración vocal y oración en silencio, o sea, oración hablada y oración en silencio. Esta oración vocal, la oración vocal es cuando tú expresas con sonidos, con palabras, con cantos, con acciones, a veces con ruidos, dependiendo, o cuando Dios da el don de lenguas.
en la oración. Entonces es cuando se expresa, cuando tú escuchas, cuando las personas que están a tu alrededor escuchan esa oración. Ella es la oración vocal, pero viene la oración en silencio, la oración que solamente tiende a conocer el corazón que habla, la mente que habla, el alma que habla y Dios que escucha en lo profundo, en el silencio. Es una oración donde nosotros tenemos que distinguir. Todo el mundo actuamos en la oración de manera muy diferente. Hay algunos que nos gusta la oración vocal, la oración hablada, la oración gritada, la oración meditada, la oración reflexionada, la oración que la vamos compartiendo, que la vamos diciendo, pero hay otros simplemente llegamos, nos sentamos y cerramos nuestros ojos y simplemente ahí estamos en esa comunicación interna, en esa comunicación con nuestro Señor de una manera muy propia, de una manera que solamente Dios sabe lo que está pasando ahí adentro, ¿no? A veces la oración en silencio tiende a ser una oración que se puede llegar a convertir en una experiencia mística espiritual, donde la persona entra en una especie de trance espiritual que se le llama el vuelo místico. En el vuelo místico la persona, ni siquiera la persona que ha hecho oración, sabe lo que está sucediendo, ¿sí? Ni siquiera, o sea, la persona Dios de tal manera la posee esa alma o esa persona a tal grado que la persona no se percata. No se le percata de lo que sucedió, no se percata que pasó mucho tiempo en oración, no se percata que hizo cosas. Hay algunas personas que han sido escogidas por Dios para tener unos signos físicos demasiado visibles, pero no dice nada. Personas que les empieza a temblar muchísimo los ojos, o están cerrados los ojos y adentro se ve como que sus ojos están bailoteando. Las mismas pestañas tiemblan muchísimo. Algunas personas les entra una especie de temblor, otras personas llegan a ser bendecidas con el don de la levitación, etcétera. Entonces, obviamente, si uno no entiende todas esas cosas, pues uno le puede dar susto, ¿no? Otras personas entran en una especie de experiencia mística, como decía, y pueden expresar algún sufrimiento, algún quejido. Hay una expresión en el rostro donde uno ve el rostro de dolor, de sufrimiento, rostro de angustia, de terror, de desesperación, y a través del tiempo de trance, la persona también puede estar haciendo un determinado tipo de ruido que no lo haría o no lo hace de manera cotidiana. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, no hay que tener miedo. Si a ti te pasa que estás en oración y una persona entra en un determinado trance o un determinado dependiendo lo que haga, ¿no? Porque también es cierto que la oración meditada, la oración en silencio, también el demonio se aprovecha muchas veces, y como el alma en ocasiones se queda o el cuerpo se queda sin defenderse a sí mismo, entonces el demonio puede confundir no a la persona que está en el estado de experiencia mística, sino a las personas que estamos alrededor para sacarnos de nuestra concentración. No sé si a ustedes les ha pasado, nomás para mencionarles un ejemplo sobre estos dos tipos de oración, que cuando estamos en oración vocal, algunos que nos gusta la oración en silencio, ya queremos que la gente se calle. ¿Acaso no te ha pasado a ti, Laurita? Que ya queremos que tú quieres decir, yo quiero concentrarme, y aquella señora está gritando como loca y la otra también, y la otra llora y la otra grita y la otra sufre y la otra y la otra abraza y entonces en ocasiones tú quieres como que déjenme en paz, yo quiero estar en silencio, yo no quiero ruido, yo no quiero canto, yo no quiero nada. Y hay veces que no te perturba nada. Y hay veces que no te perturba nada, la gracia de Dios, ¿no? Pero entonces en ocasiones cuando todas estas personas que están a nuestro alrededor, si nosotros nos dejamos confundir o agarrar por el enemigo, nos vamos a dar cuenta que el enemigo viene a perturbarnos y a ponernos en estado de desgracia. En otras palabras, a poner atención en la que llora, en la que canta, en la que levanta las manos, en la que brinca, en la que salta, en la que quién sabe qué, distrayendo de tal manera que tú pierdas, o te entre miedo, o te entre terror, o te entre angustia, o te entre desesperación, o te dé coraje, o te dé rabia, porque los demás ya están en un estado de oración
y tú no estás, y tú estás nomás así como que viendo por todos lados y qué sucede, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos, porque es como la oración. La oración ni una es mejor ni la otra es mejor en el sentido cuando se hace realmente bonito. Claro que dependiendo de cómo Dios te llama, porque también es cierto, no es uno el que escoge el determinado tipo de oración con que se vas a o el determinado medio con que te vas a comunicar con Dios, Dios que lo hace. Hay personas que pensaron, y me ha tocado platicar con ellas, que me dicen, Padre, yo era de los que gritaba, de los que alababa, de los que decía, de los que esto y lo otro, dijo, pero cuando yo ya descubrí la belleza de la oración en silencio, de meditar, de todas esas cosas, entonces yo ya no utilizo cantos, ya no esto, ya no lo otro, yo ya aprendí a solamente aquello de yo te veo y tú me ves, la contemplación, ¿verdad? Entonces, entonces esta oración vocal, para volver otra vez al punto de la división de vocal y en silencio, también la oración vocal ciertamente tiene sus variantes y ahí tanto la oración vocal como la oración en silencio van a tener van a ser de las siguientes maneras. La primera de las oraciones vocales que generalmente nosotros hacemos, pero no debería de ser, es la oración de petición. ¿Sí? La oración de petición es una oración que antes que otra cosa nosotros para llegar a la petición deberíamos de haber dado gracias a Dios. Entonces vamos a ver entonces las partes de la oración rapidísimo para que nos ubiquemos y luego después les digo los tipos de oración. Entonces las partes de oración, la oración está dividida en tres partes fundamentales. Primero es la oración del saludo, es decir, de reconocer que Dios está ahí o que la Virgen o que los santos o que estás en un ambiente. La siguiente parte de la oración es la acción de gracias. La tercera y última es la petición, ¿verdad? Entonces, claro, se divide en más elementos, pero yo no quiero que ustedes se hagan bolas entre tantos nombres que van a escuchar el día de hoy. Pero entonces es reconocimiento, acción de gracia y petición. Entonces, reconozco que está en la presencia de Dios, le doy gracias por eso, porque estoy por todo lo que Dios me ha dado, por todo lo que Dios me ha concedido ver y experimentar, etcétera. Y después digo, Señor, después de haberte dado gracias, ahora sí te pido esto. La mayoría de nosotros empezamos al revés. Llegando, luego vemos una imagencita de la Virgen, ¿no? Y empezamos, ay, Virgencita, por favor, ayúdame, dame, concédeme, te lo ruego, te lo suplico, con todo lo que usted quiera. Y dices, a ver, calma. ¿Y a qué horas dijiste buenos días, Virgencita? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? ¿Cómo te tratan los ángeles? ¿Cómo te tratamos nosotros? Hola, ¿qué tal, Virgencita? No. O no dijiste, ¿a qué hora te dijiste, Virgencita, gracias por ser mi mamá, gracias por cuidarme, gracias por tener tu manto sobre nosotros, gracias por guiarnos, gracias por darnos a Jesucristo? No dijiste nada de eso. Luego brincaste ay, Virgencita, por favor dame, te lo suplico, te lo imploro, me hinco si quieres, te hago un cambio, si me das esto, te doy aquello, si quieres. O sea, calma. Nos brincamos luego a lo que todavía no es, o sea, sí va a ser, pero no es todavía el momento. Entonces, seguimos ahora sí. Dentro de la oración vocal o la oración en silencio, todas las diferentes tipos de oraciones son. La primera de ellas, que es la más importante que debería de ser, la oración de reconocimiento, de alabanza, en otras palabras, ¿sí? De exaltación. Todas esas son sinónimos de reconocimiento, alabanza, exaltación. Nosotros le decimos a Dios, Dios, bendito y alabado seas, glorificado seas, te agradezco, Señor, estás aquí, estás presente, me escuchas, gracias por ser mi Dios, por salvarme, por cuidarme. Entonces, la primera es de alabanza, de reconocimiento. Reconocemos la presencia de nuestro Señor. La oración de alabanza, entonces en la oración de alabanza puede ser una oración donde utilizamos algún tipo de oración ya compuesta, o utilizamos una oración donde se exalte a Dios, se le glorifique a Dios, se le reconozca la presencia de Dios, y también una oración, en la oración de alabanza podemos utilizar algún canto, alguna reflexión, alguna lectura bíblica, que entonces ya viene la oración de alabanza. Después de la oración de alabanza tenemos la oración
una oración bíblica donde nosotros vamos a utilizar la Sagrada Escritura como medio de oración, de meditación. Y tener mucho cuidado, por favor, queridos hermanos y hermanas, con aquello de cuestión protestante, donde uno toma la Biblia y dice, a ver, Diosito, ¿qué me quieres decir el día de hoy? Y le haces así, aquí. Y ahí nomás dice la introducción al libro. Ay, pues no, ahí no me dijo nada, ¿no? ¿Qué es ese libro? Le vuelvo a hacer, sácatelos, aquí. No, así no se puede jugar con Dios. Entonces es importante que nosotros utilicemos la oración bíblica a través de la meditación del día, de las lecturas del día, del evangelio del día. Ya tenemos una ayuda ahí bastante. Ya tenemos la lectura, tenemos el salmo, tenemos el evangelio del día que nos van a ayudar. Entonces, la siguiente es una oración, entonces una oración bíblica. Y no bíblica de que yo me lo invento, ¿no? Porque hay ocasiones en que hay gente que está dirigiendo una oración así, una oración vocal y muy bonita y no sé qué, y luego de pronto dice, pues como dice la Biblia el día de hoy, hermanos y hermanas, ayúdate que yo te ayudaré. Y dices, a ver, espérate, esa expresión no existe en la Sagrada Escritura. Y la pena, ya lo he dicho antes, eso de ayúdate que yo te ayudaré no existe en la Sagrada Escritura. Así que, ¿para qué? ¿Existirá de otra manera? Sí, seguramente, no estoy diciendo que no. De otra manera, cuando el Señor dice en su palabra, yo Yahvé hago lo que me corresponde y ahora te toca a ti hacer lo que a ti te toca. Eso le dijo nuestro Señor a Israel, al pueblo de Israel a través de los profetas, sí. Y entonces ya uno lo como que lo simplifica y lo escucha mucho de las personas mayores y ayúdate que yo te ayudaré. Perdónenme, no existe esa expresión como tal en la Sagrada Escritura. Entonces a veces hay personas que por querer sonar muy inteligentes, muy capaces, dicen, bueno, pues en algún lugar de la Sagrada Escritura dice que esto y que el otro. O como lo dijo un profeta que no me acuerdo quién es, pero lo dijo. O como le dijo San Pablo en quién sabe qué carta, pero lo dijo. Hermanos, no, definitivamente no tenemos que llegar a ese grado de falta de respeto. Si vamos a citar la Sagrada Escritura, lo más conveniente es y lo más respetuoso es que sepas el libro al que te refieres, el capítulo al que te refieres y, si es posible, por supuesto, el versículo al que te refieres. O si no dices, no nos vamos a ver tipo protestantes como dicen algunos, no. En el libro del profeta, del segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17, versículo 14, dice tal. Y uno se queda, ¡oh! ¿Cuánto sabe? Sí sabe. Se memorizó todas esas cosas. Pero si ya no te lo vas a saber así, por lo menos cita adecuadamente. Como vamos a decir, pues como lo dice uno de los 4 evangelios, no sé cuál será, pero dice que un día llegó María Magdalena y... No, mis hermanos, no. La cuestión es que a veces sonamos muy bien, por eso les digo, hay que tener mucho cuidado para los tipos de oración que vamos a hacer. Entonces, oración bíblica. Y dentro de la oración bíblica vamos a encontrar que la oración se divide también en muchos, vamos a decirlo, en muchas partes o muchas maneras. Desde la oración sálmica, que utilizamos solamente salmos, oración evangélica, donde vamos a hacer el uso de las oraciones del Evangelio, por supuesto. Tenemos la oración sapiencial, donde utilizamos los libros sapienciales como Sabiduría, el libro de la Sabiduría, el libro de Coelet, el libro del Eclesiástico, etc. Entonces, obviamente, todos vamos a dividir, vamos a saber que la oración no nada más es en general, hago oración y ya, bueno, haz oración, pero ¿qué tipo de oración? Y después entonces encontramos que dentro de la oración bíblica también vamos a encontrar la oración de los tipos de oración después de la oración bíblica, y que también está en la oración bíblica. Entonces está oración de petición, importantísimo. Vamos a orar. ¿Qué le vas a pedir? Pedir a Dios, ¿sí? Y viene también sus grados. Es petición, imploración, súplica y sometimiento. Perfectamente así. Oración, ¿cómo dijimos? La de petición es de súplica, de imploración. Esta se me fue.
Pusiste tu cara. Entonces, la oración de petición es oración de imploración, de súplica y sometimiento. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Entonces, nosotros en la petición decimos, Señor, te pido esto. ¿Por quién debemos pedir primero? ¿Mande? ¿Por quién debemos pedir primero? ¿Por qué? Por lo que quieras, o sea, por tu necesidad. O sea, nosotros generalmente no pedimos para nosotros. En la oración no pedimos para nosotros, porque el Señor dice que el que por otro pide, por sí mismo aboga. Entonces, generalmente nunca jamás debemos pedir por nosotros. Por eso le preguntaba, porque oí un libro de Santa Teresa no, Catalina de Siena, que dice que primero pedía por ella. Pero no sé. Pues la oración se supone que no debe de ser egoísta. Bueno, y si pedía a ella... Luego la iglesia y luego la iglesia. Porque si uno pide por nosotros mismos, dependiendo, a lo mejor cuando tú tienes una encomienda, pues sí, pero la oración tiene que ser primero por los demás, por el otro. Porque se convierte en una oración egoísta. Dame, Señor, dame, concédeme esto. Ciertamente, dependiendo, no siempre es absolutamente por los... En el caso de Santa Catalina de Siena, por el papel que tenía... No para ella, sino por su conversión, por su... Sí. Pero de manera generalizada, esa la tienes que hacer como al último, ¿sí? Entonces vamos a hacer. Entonces la primera dijimos en la oración de petición. Primero imploro, o sea, te imploro, Señor, por favor. O sea, primero pido, vamos a decir. Entonces pido, después cuando es una cuestión grandísima, enorme, empiezo a implorar. Señor, te imploro, por favor, escúchame. Cuando pasa la oración de imploración, viene la oración de súplica. Señor, te lo suplico, no sé qué hacer, ya no tengo. Todavía en la imploración, en la petición tenemos como algo que yo tengo que hacer, pero ya en la imploración ya estoy, en la súplica, perdón, ya estoy de rodillas, ya estoy diciéndole nada tengo, nada soy, no tengo ni qué hacer, no tengo nada, solamente me quedas tú. Y entonces estamos en la oración de súplica. Y después, por último, la oración de sometimiento, que es la oración justamente hacia donde toda oración tendría que ser guiada. Pedirle a Dios, decirle, Señor, me someto a tu divina voluntad, que se haga lo que tú quieras, no lo que yo quiero, no lo que yo espero. Tú sabes mis necesidades, tú sabes lo que yo necesito ahora, tú sabes lo que sufro, tú sabes lo que estoy padeciendo. De tal manera que entonces, Señor, me someto a tu divina voluntad. Hágase en mí según tu voluntad. Entonces, ¿alguien puede brincarse todas las otros tipos de oración? Desde petición, imploración, súplica, al sometimiento. Se puede ir al sometimiento. Y esa sería como la manera más adecuada. Cuando dice, incluso nuestro Señor dice, cuando ustedes tengan que orar, métanse. Están en silencio y su Padre que está en silencio sabe lo que ustedes quieren, lo que ustedes necesitan. Es una oración de sometimiento, una oración de donde yo ya me dispongo a Dios. Ya no estoy dispuesto ni siquiera a rezar por lo que yo quiero, sino simplemente llego y digo, Señor, aquí estoy. No hay cosas más grandes que yo quiera hacer, sino solamente estar ante tu divina presencia. Pues vamos a ir a nuestra primera pausa porque se nos pasa otra vez el tiempo y vamos a regresar entonces a explicar un poquito más sobre esta oración del sometimiento. Bienvenidos nuevamente, queridos hermanos y hermanas, a su programa, El Mensajero Eucarístico, con el Padre Alberto Marín. Pues vamos a continuar porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo para este tema que tenemos el día de hoy. El día de hoy estamos hablando sobre hay que aprender a orar, cómo orar, ¿sí? Entonces hemos visto hasta ahorita la división de la oración vocal, la oración en silencio, y que la oración tiene que ser una oración. La oración puede ser de oración de petición, de imploración, de súplica y de sometimiento. Para continuar, a todos aquellos que nos están apenas acompañando, pues bueno, la oración es la manera de comunicarnos con Dios, ya sea de manera hablada o meditada en silencio. Continuamos con la oración que se llama de sometimiento, y es justamente la oración que corresponde ya a nosotros, como decías hace un momento, Laurita, nosotros ya... ¿Por qué pido primero, imploro, suplico? Sí, te suplico por los demás, por la situación. Y por último, cuando ya hay la oración del sometimiento,
es cuando nosotros entonces pedimos por nosotros mismos, cuando decimos, Señor, yo me someto, acepto lo que tú quieras. Si la oración que te hice antes la respondes, alabado sea. Si no la respondes, tú sabes lo que haces, tú conoces lo que más necesitamos. Dame un corazón sencillo, dame un corazón humilde, dame un corazón obediente, dame un corazón ferviente, dame un corazón fiel, dame un corazón que no se dé por vencido fácilmente, que sea perseverante, etcétera. Entonces, y en ese momento viene la oración del sometimiento, del Señor, yo me someto a ti. O sea, sé que me cuesta, sé que es difícil, porque a mí me encantaría que me respondieras ya, que ya a mí me gustaría que ya ver el fruto de mi oración. Hay personas que se las pasan orando por años enteros y no ven, pero ni un movimiento de fruto, ¿no? Entonces uno dice, bueno, espérate, sí es cierto. Pero entonces ahí viene entonces la oración del sometimiento. Por eso decía que la oración del sometimiento es la parte última. Porque nosotros entonces nos sometemos. Nosotros nos ponemos bajo la guía de Dios cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, a la hora que quieras, de la manera que tú quieras. Yo me someto. Yo estoy bajo tu guía. Y cuando llegamos llegamos a tener una oración de sometimiento, entonces ya no hay más que te veo y me ves. Ya no hay que yo tenga ni siquiera que perder, por decirlo de alguna manera, el tiempo en decirte todo lo que hay en mi corazón, ni pedirte, ni suplicarte, ni implorarte, sino simplemente, Señor, tú sabes lo que necesito. Haz tu sagrada voluntad en mí. Tú sabes mis necesidades, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos dentro de esta oraciones de petición, la oración de petición que ya mencionamos, tiende a ser una oración que se divide también en varias. Entre ellas está la oración de intercesión. La oración de petición generalmente va a ser una oración de intercesión, donde nosotros intercedemos, pedimos, suplicamos a Dios por alguien en especial. Por ejemplo, ahorita, ¿cuántas personas me escriben en el Facebook, o nos escriben ahorita, o nos mandan inbox messages, los mensajes en privado diciéndonos, ore por mi mamá, ore por mi familia, ore por esto? A veces hasta me dicen, Padre, ore por mi papá que se llama no sé qué, pero no lo diga, no lo mencione, porque no queremos que nadie se entere. Y entonces nosotros estamos haciendo una oración de intercesión. Cuando nosotros utilizamos la necesidad de alguien, aunque no nos la pida. Por ejemplo, en este momento no nos está pidiendo el presidente de los Estados Unidos nuestra oración, el presidente de México, el presidente de Colombia, donde sea, pero uno dice, Señor, ilumina, protege, cuida, guía, dale sabiduría, dale inteligencia, dale humildad, dale sencillez, etcétera, a este presidente, a esta persona, a la otra, por esto y por esto y por esto. Entonces nosotros estamos haciendo una oración de intercesión. La oración de intercesión, que es el pedir por otro, como decíamos hace un momento, que por otro pide, por sí mismo aboga. Cuando una de las oraciones más agradables a nuestro Señor, queridos hermanos y Laurita y hermanas, es la oración de intercesión. Cuando tú, viendo la necesidad en el otro, le oras a Dios. Porque hay personas que por la desesperación, por la angustia, por el estado emocional en el que están viviendo, no oran. Me ha pasado. Y de verdad que sigo teniendo esa inquietud en mi corazón, y ojalá que hubiese alguien que se lanzara a hacerlo allá donde ustedes me están escuchando. En condiciones normales ahora no se puede, ¿no? Pero me gustaría que se creara un ministerio de un ministerio de hombres y mujeres que acompañaran a bien morir, ¿sí? Ya existía antes eso, pero que se vuelva a recuperar, porque cuando una persona está en casa, por ejemplo, o a veces está en el hospital y está ya en sus últimos días, los familiares se la pasan entre que cuál funeraria vamos a elegir, que hay que firmar estos papeles, que firmar aquello, o que quién se va a hacer cargo, o incluso a veces, lamentablemente, empiezan a ver que quién se va a quedar con los bienes, y se distraen de tal manera que no oran por el moribundo, ¿no? Y entonces la persona muchas veces se muere solita y ni cuenta se da, ¿sí? Me sucedió una ocasión que fui a visitar a una persona, y esa persona empezó a gritar como loca perdida, no, ¿y por qué te vas a dejar? ¿Por qué me vas a dejar? ¿Por qué te vas a ir? ¿Que quién sabe qué? Y que dame más tiempo y te pido perdón, y empezó como loca, ¿no? Y entonces yo entiendo ese sufrimiento, pero me acerqué al oído de la persona y le dije, ¿sabes qué? Con la pena, pero ahorita tú no importas.
importa la persona. Empieza a orar, reza, pídele a Dios, perdónale sus culpas, recíbelo con tus brazos abiertos. Señor, ten compasión de él. Este es el momento de oración por la persona. Obviamente se me quedó viendo así como que déjame en paz. Y pero por eso, porque las personas no están listas. Y muchas veces el moribundo, el que se está muriendo, morirá solo, porque sus seres queridos están allá en su propio egoísmo, vamos a decir, emocional y sentimental, donde lloran, donde gritan, donde todo esto, pero no se preocupan por rezar por la persona. Entonces la oración de intercesión es indispensable si nosotros estamos ahí, ¿no? Sucedió apenas esta semana que fui a visitar a una persona que me dijeron, padre, por favor puede venir porque pues parece que ya no la va a armar, ¿no? O sea, ya no se va a morir, ¿no? Y fui, y entonces, pues dijeron, pues ya se va a quedar dormido. Y todo el mundo se salió del cuarto. Y pues ándele pues que allá en la chorcha, ¿no? En la sala, conviviendo, platicando, bromeando, lo que usted quiera. Y nadie con el moribundo. Y dices, ay, Dios mío. Me gustaría estar en ese caso. No, hija, no, ¿a quién no? Entonces, al día siguiente se murió el señor y la verdad es que yo no sé si alguien estaba con él o no. Pero eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. En esta oración de intercesión tenemos que acompañar con nuestra oración por el necesitado. Y si aunque no te lo pida, es como decíamos hace un momento, alguien que está meditando el rosario, entonces va a decir, te pido por todas las mujeres que yo no las conozco, pero yo te pido, Señor. Te pido por todas las mamás, por todos los hijos, por los que están en la cárcel, por los que están enfermos, por los que van a operar, por los enfermos de cáncer, por las personas que tienen SIDA, por las personas que son rechazadas, por las que sufren racismo, etc. Entonces nosotros estamos haciendo una oración de intercesión. Y después entonces viene en la oración de intercesión también viene la oración de petición de perdón o de súplica de perdón, donde si yo ya sé que una persona ha cometido un pecado gravísimo, entonces yo ya tengo que decir, Señor, aparte mi oración de intercesión es de perdón. Señor, te pido que perdones a esta persona por este pecado gravísimo, porque abortó, porque mató, porque violó, porque porque no trata bien a su mamá, porque no trata bien a su papá, en vez de que yo lo juzgue, ¿no? Entonces yo tengo que hacer una oración de petición. Te pido, Señor, pero al mismo tiempo es una oración de intercesión, perdón, pero te pido por esta necesidad en particular. O te pido por la familia, Señor, que se acaba de quedar viuda la señora con todos esos niños. Suscita en los corazones para que le ayudemos, para que esto, para que lo otro. Entonces hacemos una oración de petición. Y luego viene entonces una oración de imploración, donde, Señor, ya en este momento, esta señora necesita tu asistencia. Asístela. La oración de súplica. Entonces viene la otra parte, Señor, no hay nada, yo ya hice la oración de imploración, yo puedo y decir, bueno, voy a pedir ayuda y personas, no, suben y que ayúdenme a asistir a esa señora que está solita, no sé qué, y gracias a Dios personas van. Pero después viene la oración de súplica, donde el Señor, yo ya hice, yo ya busqué, pero pues ya no puedo hacer más, entonces no hay más que tú. Y entonces viene por último la oración de súplica, Señor, te suplico, haz tu remedio, pon tu remedio. Y por último entonces vendrá la oración de sometimiento, Señor, que se haga tu voluntad. Hasta ahí yo llegué, ya no está en mis manos hacer más, así es que tú sabes lo que haces, es tu hija, son tus hijos, etc. Y entonces nosotros empezamos a hacer, después de la oración de intercesión, viene la oración de pedir perdón. Perdona, Señor, perdonas. Entonces lo mismo, oración de pedir perdón. Entonces yo intercedo, pero también pido perdón. Te pido perdón por esas personas, Señor, por eso que le vale gorro, que no vienen a la misa, que no les importa la Eucaristía, que no esto, que no lo otro. Entonces estoy intercediendo, pero pidiéndole a Dios perdón. Y entonces ya no es una oración de compuesta, ya es una manera de orar. Te pido perdón, Señor, porque hay tantos que ahorita despreocupados, por ejemplo, ¿no? Por del coronavirus se van a donde se les da la gana, pero tienen miedo de venir a la iglesia, Señor, ten misericordia de ellos, etc. Y después viene la oración de perdón, viene del arrepentimiento, ¿no? Pedirle a Dios en la petición, nosotros decimos, Señor, perdónalos y Señor, concédeles la gracia del arrepentimiento, que se conviertan, que regresen a ti, que reconozcan tu presencia, que no se alejen de ti, que crean en tu divino poder, etc. Entonces uno empieza a pedir una oración de perdón.
y de arrepentimiento, de conversión para estas personas. Después viene entonces la oración de reparación, donde yo ya conozco el pecado, conozco la gravedad y voy a decir, Señor, te voy a ofrecer en reparación de los pecados de la humanidad un rosario, un misterio rosario en cada, o voy a ofrecer un ayuno, una penitencia, una renuncia a lo que más me gusta, etcétera. Entonces voy a empezar a tener una oración de reparación. Y hemos escuchado oraciones, reparaciones por los ultrajes recibidos en besos de la Eucaristía, el Sagrado Corazón, el Inmaculado Corazón de María. Entonces, en ese sentido, la oración de reparación no es mío, no, yo no he cometido ese pecado grave, pero lo he visto, lo he escuchado, entonces en reparación. No, como la cosa más horrible que he podido ver es cuando entran a las iglesias y el demonio en su máxima acción ataca los sagrarios. No me preocupan las imágenes, porque al final de cuentas son imágenes, ¿no? Por más bonitas que sean y por más antiguas, pues es una imagen y sí, se tienen que respetar, por supuesto, porque son cosas sagradas muchas de ellas, pero no me provoca tanta angustia y tanta desesperación y tanta tristeza como cuando veo los sagrarios tirados en el piso, ¿no? Con las hostias por allá botadas. Entonces uno hace una oración de reparación. Ahí es donde uno empieza a hacer actos de reparación. Y en la casa a veces por los pecados de mis hijos, los pecados de mi esposo, de mi esposa, de mis padres, de mis vecinos, porque yo los veo, porque hay un abuso, hay una violación, hay violencia, hay esto, el otro, entonces yo puedo hacer actos de reparación, oraciones de reparación. Y no importa que no se den cuenta. Señor, en este momento yo tengo ganas de comerme un chocolate Carlos V. Bueno, pues me aguanto las ganas y porque las tengo, te lo ofrezco, Señor, como una acción de reparación. Para la gente puede decir, no tiene sentido. Lo tiene, por supuesto, el acto de renuncia, sí. Entonces nosotros empezamos a tener esas actitudes en una oración de reparación. Después viene entonces la oración que ya habíamos dicho de acción de gracias y de alabanza. Yo te alabo, Señor, porque sé que a pesar de todo, tú eres grandioso, tú eres maravilloso y me alegro y me gozo en tu presencia y no es una oración. Mi oración siempre es de reconocimiento de la gran cosa de Dios que es. O sea, no cosa, sino de lo que Dios es. Entonces en esta oración de alabanza yo puedo utilizar un canto, puedo utilizar una oración, puedo bailar, puedo cantar, puedo aplaudir, pero saber en dónde. Porque por lo menos ahorita tristemente me he percatado, ¿verdad? Que hay muchos videos que suben donde están haciendo oración carismática. Y ellos lo que están haciendo es que tienen el Santísimo atrás de ellos, la custodia a veces puesta, y los hermanos, tanto seminaristas como predicadores, quién sabe que están en una bailadera enfrente. Le están dando la espalda a Jesús. Ellos son los que salen, hasta los enfocan a ellos y en sus camaritas y que canten. No, por el amor de Dios. Jesús es importante. Si nosotros vamos a hacer una oración carismática con la presencia del Santísimo, el Santísimo tiene que estar acá y yo atrás del Santísimo. Yo aplaudo o a un lado, ¿sí? Pero no puedes estar en el mero centro dándole la espalda a Jesús expuesto. No puede ser eso. Claro, hay otras oraciones que es donde uno se hinca frente al Santísimo, eso es diferente. Pero la cuestión está en que nosotros siempre tengamos que hacer el reconocimiento, la alabanza. Entonces una oración de acción de gracias y alabanza le podemos dar a nuestro Señor todo tipo de oración, ¿verdad? La próxima semana, si Dios nos concede la gracia, que no la quise tocar el día de hoy casi, pero toda la oración que he estado diciendo ahora ha sido oración vocal. La próxima semana hablaremos de la oración meditada. La meditación, a qué le llamamos meditación, reflexión, qué son los vuelos místicos, la experiencia mística. De eso vamos a hablar la próxima semana para que continuemos en este momento por cómo se manifiesta la oración en el silencio, la oración que se da en oración de lenguas, en movimientos, en susurros, en expresiones, la cuestión que se da en experiencias de levitación, de contemplación, de reflexión, la oración así llamada mental, qué hay, qué elementos, etcétera. Entonces la próxima semana, si Dios nos da la gracia, vamos a hablar sobre eso. Pero hoy quedémonos con eso, hagamos oración
vocal, una oración donde intercedamos, donde pidamos, supliquemos, imploremos y nos sometamos a nuestro Señor, y dentro de ellos ver nuestro alrededor. La oración principal que podemos hacer es mirar a nuestro alrededor y ver las necesidades de los demás, y entonces vamos a interceder, vamos a pedir por la conversión, vamos a pedir por la transformación, vamos a hacer cosas para ayudar a las personas, y tendremos que hacer actos de reparación. Que nos quede como meditación para esta semana: ¿qué actos de reparación puedo hacer? Porque a veces nada más quiero que los demás respondan, que oren por mí, oren, pero tú no quieres hacer ningún tipo de penitencia, no quieres hacer ningún tipo de sacrificio, nada. Pues obviamente no es que voy a hacer un intercambio, ¿verdad?, con Dios, pero al menos Dios tiene que ver que yo quiero la conversión de mi familia, y como la conversión de mi familia, entonces voy a ofrecer al menos un ayuno cada semana. O sea, quiero ofrecerte algo, Señor. Sé que mi ayuda no va a ser el acto de la transformación de mi familia, de la conversión, pero sí algo ayudará, ¿no? Entonces, queridos hermanos y hermanas, vamos a esperar para la próxima semana, si Dios nos concede la gracia, donde vamos a hablar sobre la meditación y la oración en silencio y todos sus aspectos. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga, les proteja, les cuide, y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una excelente semana.